Esto hay que verlo. La victoria de Ucrania se acerca, una trampa feroz se ha cerrado. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han descompuesto al enemigo en átomos en el frente. Después de semejante vergüenza, a los rusos se les fue la cabeza. Esto lo cambia todo. La aviación rodea al enemigo, los drones asestan golpes precisos y constantes. Chequia ha irrumpido, mega armamento de Occidente que dejará atónito a Putin. El dictador está fuera de sí de rabia. Atacará a Europa, el decreto ya está sobre la mesa. Pero este plan audaz se volverá en contra de la propia Rusia. De todo esto hablaremos en nuestro programa, El Punto de Inflexión. En estos momentos, Donetsk se está convirtiendo en un feroz campo de batalla. Los rusos no soportan la presión, las posiciones del enemigo se desmoronan. La contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania continúa. Nuestros soldados están golpeando duramente al ejército de Putin y no dejan ninguna vía de escape. En este mismo instante han comenzado combates históricos. Los defensores ucranianos han decidido destruir totalmente las fuerzas enemigas. Donde ahora la situación es más intensa, esto demuestra claramente el fracaso de todos los planes del Kremlin. En el frente hablaremos de esto en un momento. Solo 1 de cada 10 asaltantes rusos logra alcanzar las posiciones ucranianas en la zona de Novopavlivka y Dobropilia en la región de Donetsk. Así lo informa el Instituto para el Estudio de la Guerra. Las tropas rusas continúan las acciones ofensivas en esta dirección, intentando avanzar hacia Pokrovsk antes de que lleguen los fríos invernales. Un representante de la brigada ucraniana que opera en la dirección de Pokrovsk informó que la infantería rusa sigue atacando en pequeños grupos de asalto 1 o 2 veces al día. El aumento del alcance de los drones de ataque rusos amplía la zona de peligro y complica la logística ucraniana. El representante señaló que las fuerzas rusas en esta dirección también tienen problemas logísticos, ya que las tropas rusas se ven obligadas a transportar suministros a pie en pequeños grupos para evitar ser detectadas por los drones ucranianos. En estas direcciones, el ocupante continúa asaltando activamente las posiciones ucranianas, utilizando la táctica de infiltración. No son grandes grupos de ocupantes, sino más bien pequeños grupos, digamos, hombres necesarios y muy peligrosos, que durante sus asaltos y ataques se han infiltrado profundamente en nuestro territorio y que, por lo tanto, deben ser eliminados de inmediato. Esta es una zona que no está completamente cerrada, que en esta etapa también puede ser limpiada por nosotros. En el Estado Mayor conocen desde hace tiempo esta táctica enemiga y la contrarrestan con éxito. De las 155 acciones de combate registradas en un día, 51 se produjeron precisamente en la dirección de Pokrovsk. Cabe señalar que actualmente el enemigo intenta utilizar ampliamente la táctica de infiltrar pequeños grupos en las zonas traseras de nuestras tropas, para luego acumular fuerzas y desarrollar la ofensiva en nuestra retaguardia. Andriy Khenativ, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y estas son las acciones de la brigada ucraniana Borevi en la dirección de Kupiansk. Se han neutralizado a cerca de una veintena de militares rusos y se han destruido decenas de drones. Se han destruido más de 30 refugios, se ha dejado fuera de servicio el equipo de radio y se ha destruido el sistema lanzallamas pesado TOS-1 a Sonsepiok. En la región de Kharkiv, los drones ucranianos obstaculizan activamente los ataques rusos, lo que ha obligado a las tropas rusas a evitar ataques mecanizados desde agosto de 2025 y avanzar principalmente a pie. De esto se aprovechan con éxito las Fuerzas Armadas de Ucrania. Este es un video de la eliminación de un soldado ruso en esta dirección. El ocupante se ve obligado a defenderse del dron ucraniano con un tronco, pero todo es en vano. En la dirección de Sumy, las fuerzas especiales ucranianas lograron limpiar posiciones que el ejército ruso había ocupado durante mucho tiempo. En el lugar se encontró el teléfono del enemigo eliminado Mykola Prusov, lo que indicaba falta de suministros y rotaciones. Aquí en la región de Dnipropetrovsk, según la publicación Deep State, los rusos han avanzado en el cultivo de sauces y abedules. También hay avances en la zona de Novoivanivka, en la región de Zaporilla. Esto también fue reportado por los canales rusos. Allí escriben que, durante los combates, más de 10 kilómetros cuadrados de territorio pasaron bajo control del ocupante. Pero teniendo en cuenta que en los últimos días las Fuerzas Armadas de Ucrania han liberado casi 20 veces más territorio, este éxito temporal no durará mucho.
Sensación en Chequia que lleva el juego a otro nivel. El suministro y la producción de armamento para Ucrania se están desplegando a pleno. Las fábricas y almacenes de los aliados se están alineando en un poderoso corredor logístico, porque los suministros van directamente al frente. Esto es un giro estratégico que puede acabar definitivamente con el poder militar de Rusia y poner a Putin contra las cuerdas. No se pierda los primeros detalles en el siguiente reportaje. Ucrania y Chequia están creando su propio Ramstein. El objetivo de nuestro país es profundizar esta cooperación mediante la firma de un acuerdo intergubernamental y un programa de apoyo a las empresas afectadas. El Ramstein industrial fue señalado por el ministro de Economía, Medio Ambiente y Agricultura de Ucrania, Oleksiy Soboliev. No solo el complejo militar industrial de Chequia, sino también el liderazgo político del país, en el contexto de las llamadas iniciativas checas, es un elemento clave en el suministro material y técnico para las fuerzas de defensa de Ucrania. La Embajada de la República Checa en Kiev informa que Chequia apoya la transformación democrática y la integración euroatlántica de Ucrania, tanto en el ámbito político como a través de proyectos e iniciativas concretas. Para el Ministerio de Asuntos Exteriores de Chequia, Ucrania es un país prioritario en cuanto a transformación y cooperación, un país de especial atención en el marco de la cooperación checa para el desarrollo y beneficiario de ayuda humanitaria. Hasta el momento, en el marco de la iniciativa checa, ya se han transferido alrededor de 2 millones de proyectiles de artillería. Esto ha fortalecido significativamente la posición de las fuerzas de defensa de Ucrania en el momento y en la lucha contra la contrabatería y, en consecuencia, ha aumentado la eficacia de sus ataques contra las posiciones rusas. Por parte de la parte checa, se han transferido alrededor de 70 tanques T-70 y 2 M1 para las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, más de 140 vehículos de combate, sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y además se han entregado alrededor de 4,5 millones de municiones de combate. Esto incluye proyectiles para sistemas de artillería y cohetes, además de armas no letales. En las condiciones de la guerra en Ucrania permanecen 220 empresas checas. Asimismo, en el marco de la cooperación, Ucrania planea entregar a Chequia una lista del equipo industrial necesario que requieren las empresas afectadas como consecuencia de las acciones militares. En el territorio se lleva a cabo la reparación de vehículos blindados dañados, entre otros equipos. Además de esto, también se produce munición de artillería. La primera es de calibre soviético de 152 milímetros. Es decir, son aquellas empresas que permanecieron en el territorio checo desde la época del Pacto de Varsovia. Y teniendo en cuenta que alrededor del 70% del equipamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania sigue siendo de diseño soviético. Esta es una ayuda invaluable por parte de este país. En el marco de la iniciativa checa, se están optimizando los procesos de adquisición y entrega de municiones. La parte checa entregó a las fuerzas de defensa de Ucrania tanto aviones como helicópteros y en consecuencia parte de los componentes de aviación de sus propias fuerzas armadas. Pero en este momento la principal iniciativa de Chequia es precisamente la creación de los llamados Calipsos. A su vez, están dirigidas a mejorar las capacidades de las fuerzas de defensa de Ucrania en el contexto de la resistencia a la agresión rusa. La memoria histórica del pueblo checo recuerda bien el desastre que Rusia puede traer a tierras ajenas. Por eso los checos apoyan a Ucrania, que ahora lucha contra el agresor, impidiendo que los rusos conquisten tanto su país como Europa. Y los apetitos de Putin crecen cada minuto. El rumbo directo hacia Europa y la OTAN lo indica todo. Una amenaza para todo el continente. El dictador ha tocado fondo. Los drones son solo el comienzo. Lo que viene después puede ser cientos de veces peor. El peligro se cierne como una nube negra. El Kremlin está acelerando a un ritmo frenético. ¿Logrará Occidente unido detenerlo a tiempo? Lo sabremos en un momento. El Kremlin está ampliando la geografía de la guerra. Europa y la OTAN se preparan para una posible invasión del dictador ruso. Hay que hacer esto con delicadeza, con cuidado. Es necesario hacerlo sin falta. Los drones violan cada vez más el espacio aéreo de los países europeos. Se han registrado tales incidentes en Dinamarca, Noruega, Rumanía y Polonia.
De este modo, el Kremlin aumenta la presión sobre Europa mediante ataques híbridos y la preparación para un conflicto a gran escala. En primer lugar, Polonia sigue siendo la zona de mayor riesgo. El ataque del 10 de septiembre es una estrategia cuidadosamente planificada y deliberada de Rusia. Para la Federación Rusa, Polonia es una de las prioridades, una de las principales, es decir, no la principal, pero sí una de ellas. ¿Por qué? Porque a través del territorio de Polonia se transporta una enorme cantidad de cargamentos de uso militar con destino a Ucrania, a los frentes ucranianos. Y en Rusia lo entienden perfectamente. Si se cierra esta ruta, entonces Ucrania se queda sin ella y la logística se interrumpe. Es decir, queda cortada, habría que reorganizarla y en ese momento se podrían obtener algunas ventajas territoriales. Y además, en caso de una invasión a Polonia, Rusia podría estar preparando un agrupamiento de hasta 150.000 personas para implementar el escenario del corredor de Suwałki. En este momento, directamente en la frontera con la República de Bielorrusia, ya se han concentrado hasta 40.000 militares. Acciones similares a las de Polonia también se están llevando a cabo en el territorio de los países bálticos. Además, en la zona del Mar Báltico actualmente se está desarrollando el componente naval de los ejercicios conjuntos de los países. También cada vez aparecen más mensajes de que Rusia podría atacar a los países bálticos. Desde el inicio de la Gran Guerra en Ucrania, los militares rusos han incrementado la cantidad de provocaciones en la región del Báltico. Ahora, por supuesto, la Federación Rusa no tiene fuerzas para una invasión a gran escala, como lo hizo en Ucrania, aunque nuestros militares señalan que en los últimos 8 meses en los frentes realmente se observa una disminución gradual en la cantidad de equipo ruso destruido cada mes. Es decir, los gráficos van cada vez más abajo, como desde enero-febrero, precisamente en 3 tipos de armamento, sistemas de defensa antiaérea, tanques y BMP. Es decir, aquí hay más margen, más espacio para suposiciones. ¿Por qué? O bien se han empezado a producir menos tanques y BMP, o los están produciendo, pero los esconden, acumulándolos en algún lugar para otros fines. Ayer apareció otro pretexto para iniciar una guerra. La ciudad estonia de Narva, que se encuentra en el este del país. Desde Rusia, desde el punto de vista del Kremlin, solo hay un pequeño río. Ya hoy, en las narrativas de la propaganda del Kremlin, Narva suena como una ciudad donde los estonios humillan activamente a los rusos. Son aproximadamente 200 a 300 combatientes de Girkin que podrían infiltrarse en el asentamiento. Por ejemplo, Narva. Y llevar a cabo allí exactamente el mismo escenario que hicieron en Crimea, como lo hicieron en Donetsk. Capturan la oficina de correos, el teléfono, el telégrafo, el ayuntamiento, muestran al alcalde y declaran la creación de alguna república popular y luego piden a Putin que envíe tropas. El escenario es muy predecible. Solo en Rusia, por todos los medios, gritan que no necesitan una guerra con Europa y la OTAN, mientras que el expresidente alcohólico Medvedev asegura que Rusia supuestamente siempre ha venido a Europa solo como libertadora y no como invasora. Y además, la portavoz de Putin, María Zaharova, empezó a acusar a Ucrania de preparar una provocación antirrusa. Supuestamente los drones rusos se utilizan en Polonia y Rumanía para empujar a la OTAN a la guerra contra Rusia. Este mensaje fue de la Agencia de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa. Lo vi ayer y es un mensaje muy gracioso, que ahora explico por qué es gracioso. El Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa es un tigre de papel. Ni siquiera es un tigre de papel, es más bien un osito de papel. Esa organización ni siquiera es tomada en serio dentro de la propia jerarquía de poder rusa. No los respetan, no les temen, ni siquiera los policías de barrio les reconocen autoridad. Y todo lo que le queda a este servicio es inventar, generar ideas aleatorias, conspiraciones aleatorias, simplemente mostrar que su trabajo es importante. En respuesta a la amenaza de Rusia, los países de la OTAN y la UE refuerzan urgentemente su defensa, crean un muro de drones y discuten el suministro de defensa antiaérea a Ucrania para crear un escudo. Tras la violación del espacio aéreo polaco por parte de Rusia, la OTAN inició la operación Guardián del Este. Dinamarca ha movilizado a varios cientos de reservistas. Se ha ordenado a los soldados que se presenten lo antes posible. Actualmente se está llevando a cabo el redespliegue de la aviación aliada en territorio de Polonia y Rumanía. Esto es el flanco de la OTAN. Además, se está realizando el redespliegue de fuerzas combinadas de los países de la OTAN en el territorio de los estados bálticos. Se están llevando a cabo ejercicios navales en la zona del Mar Báltico. Cabe señalar que los portaaviones más nuevos pertenecen a Estados Unidos. En este momento se encuentran en las aguas territoriales de Dinamarca y esto es una señal seria para la Federación Rusa.
Además, en territorio polaco han sido desplegados aviones Rafale franceses, que son portadores de armas nucleares. En realidad, Rusia comenzó a amenazar a la OTAN hace ya 10 años. En ese entonces el objetivo era Turquía, con Erdogan a la cabeza. En el lejano año 2015, un bombardero ruso violó el espacio aéreo del país. Según las autoridades turcas, el avión ruso no respondió a las advertencias antes de ser derribado por un caza F-16. Ahora, la meta estratégica de Putin es la desintegración de Occidente colectivo y socavar la confianza entre los miembros de la OTAN. El infierno en el cielo sobre el enemigo. La revancha ya está en marcha. Nuestra aviación está alcanzando un nuevo nivel. Al arsenal buscan sumarse el Gripen sueco junto al F-16 y el Mirage. Cuando estas máquinas surquen el cielo bajo banderas ucranianas, la diferencia de fuerzas será dolorosa e irreversible. Esto no es solo un refuerzo. El potencial aéreo de las Fuerzas Armadas de Ucrania fragmenta la máquina de guerra del Kremlin y cada golpe acerca a Putin a una sonora derrota. Todos los detalles sobre esto a continuación. Defenderse de manera más eficaz y atacar con mejores resultados. En el Estado Mayor ucraniano confirmaron la próxima transferencia a las Fuerzas Armadas de Ucrania de un lote adicional de cazas occidentales. Además, habrá nuevos suministros de sistemas Patriot por parte de varios aliados a la vez. Este otoño, Ucrania definitivamente no tiene intención de dejar los ataques de Moscú sin respuesta. Evidentemente, la flota aérea de las fuerzas aéreas se ampliará y nuestras capacidades aumentarán. Esto es importante. El primer viceministro de Defensa de Ucrania, el teniente general Ivan Havrilyuk, contó en una entrevista a la BBC que Kiev se está preparando para recibir varios tipos nuevos de aviones al mismo tiempo. Cuando le preguntaron a Havrilyuk cuándo se realizarán las próximas entregas, respondió que cuando vean estos aviones en el cielo sobre Ucrania, entonces entenderán la respuesta del viceministro. Bravo, una respuesta muy buena y acertada para que el enemigo no entienda, no sepa, y para que aquí tampoco haya expectativas. Y es una posición clara, normal, de trabajo y pragmática. Estarán en el aire cumpliendo tareas de combate y lo veremos. Lo único que reveló Havrilyuk fueron los modelos de los futuros refuerzos. Así que se trata de un nuevo lote de F-16, los Mirage 2000 franceses y los Gripen suecos. Una tecnología de aviación muy efectiva y muy potente, creada por la industria sueca con el objetivo de resistir a adversarios más poderosos y con más recursos. Los analistas explican que, dado el número de salidas de la aviación ucraniana, la cuestión de la capacidad de reparación está lejos de ser la última en importancia. También es muy importante que en los soportes haya posibilidad de colocar tanto armamento ucraniano como europeo y estadounidense. De hecho, el suministro a Ucrania ahora proviene de todo el mundo y el Gripen cumple con estos requisitos. Este segmento contiene texto que parece estar distorsionado o no es completamente comprensible. Por favor, proporcione el texto correcto para una traducción precisa. Al mismo tiempo, en cuestiones de maniobrabilidad, son muy superiores a todos los aviones soviéticos y a la mayoría de los occidentales, lo que dará a nuestros pilotos una ventaja inicial al operar directamente cerca de la línea del frente. Los cazas son muy fiables, muy ágiles y en algunas características técnicas incluso son mejores que esos F-16 que esperamos recibir. Otra incorporación a las fuerzas aéreas de Ucrania serán los Mirage franceses. Esta tecnología ya es conocida por nuestros pilotos y se utiliza principalmente para ataques de largo alcance con misiles Scalp y Storm Shadow. 6.900 kilogramos de capacidad de carga. Esto puede incluir bombas, misiles aire-tierra, un gran arsenal que también puede ser usado contra tanques. Por eso es muy útil.
Al mismo tiempo, estos aviones también han demostrado un buen desempeño durante operaciones a gran escala, según cuentan los analistas. Además, los cazas franceses cuentan con un avanzado sistema de transmisión de datos entre las aeronaves, lo que permite cumplir las misiones de manera más eficiente en grupo. y la capacidad de mostrar objetos tridimensionales en la pantalla facilita los ataques y las maniobras a baja altitud. Sin embargo, cabe destacar que los Mirage están diseñados específicamente para trabajar en equipo. Intercambian información entre sí con los radares terrestres y con los sistemas AWACS. De este modo, además de realizar ataques más efectivos, Ucrania también podrá defenderse de manera más eficiente. Así, según el presidente Volodymyr Zelensky, a finales del verano, Israel nos entregó un sistema de defensa antimisiles Patriot adicional, y 2 sistemas más ya están en camino. Mes. 2 sistemas PPU lo tenemos todo. Hablemos todos más sobre PPU. Pero, como resultó, el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius no está en contra de hablar. Él confirmó que es Berlín quien se encarga de enviar los sistemas PPU a Ucrania. Además de los 3 que ya se han entregado, sin embargo, la principal intriga en torno al suministro de armamento adicional a Ucrania siguen siendo los misiles estadounidenses Tomahawk. En el Instituto para el Estudio de la Guerra contaron que Moscú ya está intentando frustrar estos envíos, declarando que, en respuesta, podría desplegar su Oreshnik en Venezuela. Sin embargo, según rumores desde Washington, estas amenazas no han influido en la Casa Blanca. Los nuestros han logrado sacar a cazar un nuevo dron ucraniano interceptor, el Dosor A1. Ahora los geranios rusos temen entrar en el espacio ucraniano, ya que tendrán que caer de inmediato. Tecnologías de tal nivel que los rusos ni siquiera podían soñar con ellas. Los ingenieros han hecho lo imposible. ¿Cómo es este dron de nueva generación y qué puede hacer en combate aéreo? Lo sabrán en un instante. Nuevas tecnologías, nuevos desafíos, la inteligencia artificial que ya ha conquistado a los usuarios avanzados de gadgets, ahora se utiliza plenamente en la guerra. Hoy en día prácticamente ningún dron moderno se fabrica sin esta tecnología. Entre los primeros en la fila de los diseñadores de UAV, por supuesto, están los ucranianos. Así, nuestros desarrolladores ya están probando a pleno un nuevo dron interceptor. La empresa ucraniana VART está trabajando en la implementación de un sistema autónomo de detección y seguimiento en enjambres de drones de reconocimiento y drones FPV para drones interceptores basados en inteligencia artificial. Algunos componentes del sistema de inteligencia artificial ya se están utilizando realmente en la guerra que Rusia ha desatado contra Ucrania. Ucrania se defiende con tecnologías que permiten ahorrar recursos humanos, especialmente cuando hablamos de tiempo. Ucrania se defiende utilizando componentes tecnológicos que permiten maximizar la eficacia del funcionamiento de los mismos drones en los últimos metros antes de alcanzar el objetivo, cuando ya se pierde el control del aparato. Se informa que el dron se llamará VART Dosor AODN y ya está en la fase final de pruebas. Su principal tarea será la destrucción de los drones de ataque rusos, que también son lanzados diariamente contra las ciudades pacíficas de Ucrania. Geranias, Gerberas, Parvodias y otros drones. El mayor ataque que hemos visto antes consistió en hasta 500 drones. Se ha declarado que el Dosor AODN será capaz de detectar y destruir de forma autónoma los drones FPV enemigos y los drones de reconocimiento rusos, incluso en condiciones de contramedidas electrónicas. Es decir, el dron se puede utilizar directamente en la línea de separación, donde hay objetivos para él literalmente cada minuto, ya que Rusia ha incrementado significativamente el uso de drones últimamente. Después del impacto, la aeronave enemiga o el dron explotan violentamente y sus fragmentos destruyen completamente el dron enemigo.
Sin embargo, la guerra de drones, como se dice, 1 contra 1, aún permite la posibilidad de fallar. Por mucho que se esfuerce la inteligencia artificial, algunos drones rusos también están equipados con sistemas de contramedidas. Por eso los ingenieros ya están trabajando en la mejora del sistema de vigilancia AODN. Según publicaciones militares, a futuro también está prevista la integración con sistemas de conocimiento situacional, en particular con el sistema Delta. En caso de implementarse en el futuro, esto permitirá que un solo operador controle un grupo de 5 a 7 interceptores, creando el concepto del llamado pequeño cielo. En el segmento de defensa antiaérea, los drones interceptores desempeñarán un papel clave. Los ingenieros rusos también intentan alcanzar a nuestros ingenieros. Así, una de las novedades del enemigo fue el dron kamikaze BM-35. Recientemente, un video de su uso en el centro de Sumy apareció en la red. Nuestros expertos todavía están estudiando las características de este dron. Se desconoce con qué tipo de carga de combate se le puede equipar. Sin embargo, el motor de cortacésped y el sistema de propulsión por hélice indican que el dron no vuela lejos y no se utilizará contra objetivos militares. Y fue desarrollado, evidentemente, con el objetivo específico de aterrorizar a los civiles en las ciudades cercanas al frente. Estamos luchando contra un enemigo peligroso, agresivo, que no conoce el valor de la vida humana, y debemos tratar con mucho cuidado a aquellos especialistas que trabajan allí. El equipo especializado en el territorio de la Federación Rusa puede existir. Pueden eludir las sanciones para la producción de prototipos en la Federación Rusa. No pueden eludir las sanciones cuando se trata de la producción en masa de volúmenes de unas 10.000 unidades. Demuestran su incapacidad para desarrollar tecnología por sí mismos. La confirmación de esto son los resultados del trabajo de los expertos ucranianos, quienes en el lugar del impacto estudiaron los restos del BM-35 y como resultado, cerca de la mitad de los componentes son de fabricación extranjera. La construcción del dron incluye al menos 41 componentes extranjeros, en particular de Suiza, Estados Unidos y Taiwán, mientras que la mayoría de las piezas provienen de China. Según los analistas, uno de los factores clave que podría influir en la situación es el fortalecimiento de las sanciones de Estados Unidos y Europa, así como un control más riguroso sobre las restricciones ya adoptadas. Porque cuanto más se cierren las lagunas rusas, menos drones acabarán cayendo sobre la cabeza de los ucranianos. Y al mismo tiempo es necesario desarrollar nuestras propias tecnologías para que, ante cada nuevo ataque terrorista, los rusos reciban una respuesta digna. Eso es todo por mi parte. Estuvo con ustedes Yaderina Gutskogo. Más noticias candentes del frente en nuestro próximo episodio. Y mientras tanto, no olviden suscribirse y dar like. Nos vemos.